El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es momento de escuchar la palabra de Dios. Involucrados presenta la reflexión de hoy. Ha llegado el momento de reflexionar en la palabra. Recuerde que cada reflexión que les ofrecemos los sábados son en base al episodio, a la historia que compartimos al inicio del programa. Hoy vamos a entrar a la reflexión del tema número 12, titulado La Iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Qué podemos decir de esto? Esta metáfora de la iglesia como el cuerpo de Cristo nos permite encontrar en las cartas de Pablo y ver y poder meditar en que nosotros mismos como comunidad, como iglesia de Cristo, somos un organismo vivo, interconectado y dirigido por Cristo, que es nuestra cabeza. Para entender mejor este concepto, pensemos en nuestro propio cuerpo, hermanos. En nuestro propio cuerpo, cada parte, desde la cabeza hasta los pies, tienen una función específica y vital. De la misma manera, la iglesia, cada miembro tiene un rol único y necesario. Entonces, lanzamos esta pregunta para ustedes: ¿qué significa verdaderamente ser un solo cuerpo en Cristo? ¿Y cómo podemos vivir esa unidad en nuestras congregaciones? Descúbralo en el tema de hoy. Tema 12. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Base bíblica para este tema está en Romanos 12, del 4 al 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La iglesia es un conjunto de personas que confiesan a Jesús como su Salvador y Señor. Se considera, estimados hermanos, parte de la iglesia todo aquel que ha respondido al mensaje de salvación por la fe en Cristo Jesús y decidido vivir una vida de obediencia a los mandatos de Dios. La iglesia también es considerada como esa entidad espiritual y comunitaria centrada en la fe en Cristo y en la relación de creyentes unos con otros en Dios. Entonces, ¿cómo y cuándo inició la iglesia? Bueno, la iglesia comenzó el día de Pentecostés, después de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Todos los seguidores de Jesús se encontraban en Jerusalén, reunidos, todos juntos, a los discípulos. Dice que esperaban el cumplimiento de la promesa del Padre que Jesús había mencionado antes de morir, y cuando resucitó y subió al cielo vino esa promesa de que estaría con ellos el Consolador, y ellos se quedaron a esperar. Y cuando el Espíritu Santo concedió a los seguidores de Jesús el don de comunicar el Evangelio con denuedo de las maravillas de que Dios había hecho incluso en idiomas que ellos mismos ni conocían. En ese momento comenzó la expansión de la iglesia. Fue allí que empezó a propagarse el mensaje de salvación a través de la fe en Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, hay que recordar entonces de dónde nace la iglesia. Pero hay un propósito. ¿Cuál es ese propósito de la iglesia si queremos ser el cuerpo de Cristo? Bueno, la iglesia debe reflejar lo que distingue a Dios. ¿Y qué distingue a Dios? Su amor por la humanidad y dar prioridad a lo que Él da prioridad, y que es la salvación del hombre. Y hoy vamos a ver algunas maneras en cómo la iglesia cumple un propósito. Cuando usted y yo somos llamados y el Señor nos ha dicho que estamos cumpliendo un propósito, hay maneras de cumplir ese propósito, y lo vamos a ver a través de 3 formas. El punto 1, el propósito 1, podemos decir: mostrar al mundo el poder del amor de Dios. Dios ama a su iglesia. En Efesios 5, 25 al 17 vemos que el amor de Cristo por su iglesia sirve como ejemplo para los esposos. ¿Cómo se describe el amor de Cristo por la iglesia? Como un dispuesto a sacrificarse y dar su vida con tal de presentar a su iglesia santa y sin mancha. Entonces podemos decir que uno de los propósitos de la iglesia es mostrar al mundo el poder transformador y el perdón de Dios. Este es el primer paso para comenzar a cumplir la gran comisión que Jesús nos dio. Mateo 28, 19 al 20. Jesús nos dijo que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles y ofrecerle este evangelio.
Entonces, hermanos, los que nos escuchan, muchos quizás dicen, no, ya no quiero asistir a la iglesia o quiero dejar de ser iglesia, pero el Señor nos ha dicho que la iglesia, el Señor, Él mismo lo ha constituido y nosotros debemos, por lo tanto, mostrar al mundo el poder del amor de Dios. Pero hay un segundo propósito, manera de quizás cumplir el propósito de Dios con la iglesia, y es que crezcamos juntos. Iglesia que no crece junto, no se afirma espiritualmente, no estaría cumpliendo el propósito de Dios. La iglesia primitiva dio tanto énfasis en este principio, que crezcan, establezcan un crecimiento y fortaleza espiritual, y que lo hicieron de manera unánime, juntos, como familia. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración, como nos habla Hechos 2:42. E incluso dice que estudiaban juntos las enseñanzas de los apóstoles, llenando sus mentes y sus corazones con la palabra. Si no estudiamos juntos la palabra, pues efectivamente quizás a alguien nos falta conocer más, pero si la estudiamos con otra persona que conoce un poquito más de la Biblia, nos va a poder ayudar a crecer juntos y afianzarnos mutuamente, ¿verdad? Correcto, ¿no? Eso deberían hacer todas las familias, todos los matrimonios. Incluso eso es un consejo que podemos darles a ustedes. Además, vivían en unidad y armonía. Cuando surgían los desacuerdos normales que surgen entre las personas, buscaban la dirección de Dios. Pero entonces usted puede decir, esta es una manera de poder crecer y ser la iglesia que cumpla el propósito claro. Toda la iglesia debe buscar activamente ese crecimiento, esa edificación mutua, con la meta de salir, de bendecir a la humanidad y sobre todo llevar la presencia del Señor. Pero hay una tercera manera de cumplir el propósito de Dios, y es la de glorificar y exaltar a Dios. Para eso ha sido llamada la iglesia. La gloria siempre debe ser para Él. Y la iglesia debe ser la primera en reconocer la inmensa grandeza de Dios. Porque todo proviene de Él. Es como hoy compartíamos con los niños, ¿no? Así los hacemos repetir y les decimos, ¿saben qué, niños? Vamos a glorificar a Dios. Y muchos de ellos dicen, ¿pero por qué? Porque Él nos ha dado todo. Y como iglesia estamos llamados a dar gracias al Creador, que es nuestro Dios, porque por Él tenemos todas las cosas. Entonces, esos son los propósitos, la manera como la iglesia puede cumplir esos propósitos. Somos iglesia. Esa iglesia por el cual nuestro Señor pudo rescatar muchas vidas. Por eso en esta tarde estamos viendo la iglesia, el cuerpo de Cristo, y queremos llevar ese propósito, cumplir ese propósito de parte de Dios. Pero vamos a responder esta pregunta: ¿por qué la iglesia es llamada el cuerpo de Cristo? Hay una serie de hechos que nos dan a conocer que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el primer hecho que todos debemos conocer es que los miembros de Cristo están unidos a Cristo en la salvación. Nosotros estamos unidos en Cristo a través de la salvación, y lo dice su palabra en Efesios 4:15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, hermanos, ¿por qué la iglesia es llamada cuerpo de Cristo? Porque estamos unidos en Cristo en la salvación. Nada más nos une, nada más también nos debería separar, sino la unión que tenemos en Cristo. Hecho número 2. Los miembros del cuerpo de Cristo siguen a Cristo, el cual es la cabeza de todos. Efesios 1:22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo llena en todo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Como iglesia tenemos que ser sometidos a Él, porque Él es nuestro gran Dios. Entonces, este hecho de que siguen a Cristo los que son iglesia es un hecho muy importante. Pero el tercer hecho nos dice que el Espíritu Santo de Cristo habita en los miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, si nosotros decimos ser llamados cuerpos de Cristo, ser llamado la iglesia, el Espíritu Santo tiene que habitar en nuestra vida, y lo dice en Romanos 8:9, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de Él. Este es un hecho importante. Cada miembro debe cada día buscar al Espíritu Santo porque eso nos hace ser parte del cuerpo de Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo poseen una diversidad de dones apropiados para determinadas funciones. Como dice la palabra de Dios, 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Nuestro cuerpo tiene muchas funciones, ¿no? Muchas partes, pero todos colaboran para uno, para que nosotros vivamos bien. Así Cristo es nuestro gran Dios. Y es la base de la iglesia. Y dice que este hecho es muy importante, hermanos. ¿Por qué somos llamados el cuerpo de Cristo? Porque dentro del cuerpo de Cristo todos tienen dones, diversos dones. Y los miembros del cuerpo de Cristo comparten ese lazo en común con todos los cristianos, no solamente los que vivimos aquí en Cajamarca, sino con los cristianos del mundo, independientemente de su raza, de su ministerio, de su origen. Lo dice la palabra, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. ¿Ven? Eso nos hace ser el cuerpo de Cristo, la iglesia, de que todos, a pesar de ser de diferentes lugares, somos parte del cuerpo de Cristo. Pero hay un sexto hecho que nos ayuda a conocer por qué la iglesia es el cuerpo de Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo están seguros de su salvación. Como Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. O sea, Dios está ahí, colocando su mano poderosa sobre cada uno de nosotros. Somos miembros del cuerpo de Cristo, porque estamos seguros de nuestra salvación. Amén. Y hay un séptimo hecho que dice que los miembros del cuerpo de Cristo participan en la muerte y resurrección de Cristo. Nosotros creemos en Él, somos iglesia, porque hemos creído en su muerte y en su resurrección. Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Y usted cree que Cristo resucitó? Entonces es parte del cuerpo de Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo comparten la herencia de Cristo. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para Él juntamente con Él seamos glorificados. Tenemos una herencia compartida por medio de Jesús, quien Él nos hace coherederos con Cristo. Amén. Entonces este es un hecho poderoso. El cuerpo de Cristo tiene una herencia en común, se comparten. Y finalmente, ¿por qué decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Porque un día Cristo volverá por su iglesia. Y lo dice en Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, recompensar a cada uno según sea su obra. Si usted se considera parte del cuerpo de Cristo, está esperando que el Señor regrese. Para concluir, hermanos, recordemos que cada uno de nosotros es una parte vital del cuerpo de Cristo. Nuestra diversidad de dones, de talentos, no solo enriquece nuestra comunidad de fe, sino también refleja la infinita creatividad y el amor de Dios. Y cuando nosotros trabajamos unidos, bajo la guía de Cristo, que es nuestra cabeza, somos capaces de realizar grandes cosas. Usted lo escuchó al inicio de la historia. Cuando a veces cada uno busca agua para su molino, nos dividimos y hacemos cosas. Pero cuando todos nos unimos como cuerpo de Cristo, vamos a poder lograr las cosas que no lo haríamos individualmente. No tenemos más que decir y anímese, usted que quizás está lejos del Señor, que dice, no, yo no quiero ser parte del cuerpo de Cristo, o me cansé porque quizás no he conocido todos estos hechos que me hacen ser partícipes del cuerpo de Cristo. Es tiempo de regresar y volver a ser parte de la familia de Dios.